Bueno, entonces, a partir de la matriz de cofactores, que sería la matriz que obtengo de colocar en las mismas posiciones los elementos de la matriz, los cofactores correspondientes, ¿cierto? Yo puedo obtener esta matriz de cofactores y la transpuesta de esta matriz de acá, la cual voy a denotar como C elevado a la T, ¿de acuerdo? C transpuesta se va a leer esto de aquí, ¿sí? Ustedes saben cómo es una transpuesta, pues simplemente es como alguna vez les cogíamos y rotábamos la matriz, ¿no es cierto? ¿Sí? Voy a tener esta de acá, esta viene a ser la transpuesta de la matriz de cofactores. Esta transpuesta de la matriz de cofactores va a ser algo muy importante, nos va a ayudar en algún momento a encontrar la matriz inversa de A. ¿Sí? Entonces, esto vamos a retomar ya en la siguiente clase, sería cómo poder encontrar esta inversa de aquí. Bueno, lo que nos importa ahora mismo es saber que tengo tantos cofactores como elementos de una matriz, que puedo formar una matriz de cofactores y que es importante la transpuesta de esta matriz de cofactores que tengo yo acá. Esta de acá va a recibir luego un nombre, ¿sí? Va a recibir el nombre de matriz adjunta. Esto vamos a retomar en la siguiente clase. Vamos a ver para qué es importante. Y puedo yo, pues, utilizar una expansión por cofactores. Cada una de estas sumas acá es una expansión, ¿cierto? Una expansión por cofactores. Y puedo, pues, tener tantas expansiones, ¿cierto? Como renglones y columnas yo tenga. Y recuerden que me va a salir exactamente el mismo resultado sin importar qué fila o qué columna yo decida tomar. ¿Cuál es la sugerencia? Bueno, pues tomar el renglón o la columna que me haga la vida más fácil, la que tenga mayor cantidad de ceros, ¿no es cierto? Y si no tengo muchos ceros, por lo menos la que tenga la mayor cantidad de unos, porque va a ser fácil hacer los productos, ¿no es cierto? Pero bueno, siempre vamos a poder encontrar pues un renglón o columna que me haga la vida un poco más fácil, ¿no es cierto? Entonces, vamos a retomar de nuevo la parte esta de la expansión por cofactores para poder resolver los determinantes. Luego en la siguiente clase lo haremos sobre esta matriz adjunta que les acabo de decir aquí. Bueno, les había dejado un ejercicio en la última clase con una matriz de 4×4. Espero que les haya ido bien. Vamos a hacer ciertas aclaraciones con respecto a esto. Y espero que ya a partir de esta clase quede perfectamente entendido esto de acá y que sean pues unos expertos ya calculando la determinante, ¿no es cierto? Voy a colocar esta matriz de aquí. Esta matriz es cuadrada 4×4. Recuerden que siempre tiene que ser cuadrada para poder obtener pues el determinante, ¿no es cierto? Intencionalmente esta matriz de acá pues tiene ceros para que podamos hacer pues esa selección que yo les estaba diciendo, ¿no es cierto? Y de esta manera pues exista pues una manera en la que sea más fácil de poder obtener esta determinante. Entonces, a simple vista, lo más fácil que podemos hacer es tomar o bien sea la segunda fila, que tengo tres ceros, o bien sea la segunda columna, que también tengo tres ceros, ¿no es cierto? Yo creo que eso es lo que haría la mayoría de las personas. Pero bueno, tenemos también otras filas y otras columnas, solo para ir practicando, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, para que no se confundan mucho y para poder hacer estas operaciones de manera más rápida incluso, ¿no es cierto? Si yo digo, por ejemplo, que tengo que la determinante, voy a utilizar la misma letra ya que estamos utilizando B, la determinante, ¿no es cierto?, de esta matriz B. Si yo cojo, por ejemplo, la segunda fila, por ejemplo, ¿no es cierto? Voy a decir que es, pues, tengo los elementos de acá siempre teniendo segunda fila, ¿no es cierto? Hasta llegar, pues, a la columna 4.
2, 3. Realmente llegaré pues a 2, 4, ¿no es cierto? 2, 1, 2, 2, 2, 3 y 2, 4. Ya. Cada uno de los cofactores que tengo acá, ¿no es cierto? Recuerden que se calculaba pues con la fórmula que pongo acá. Donde I es pues siempre el índice de la fila, J es siempre el índice de la columna, y M y J viene a ser pues el menor, que es simplemente una submatriz al eliminar fila I y columna J, ¿no es cierto? Y pues lo que tengo puesto acá es la determinante de este menor, ¿no es cierto? La determinante del menor IJ. Eso es lo que tengo yo ahí. Bueno, entonces cualquiera de estos términos que tengo yo acá, ¿no es cierto? Pues, ¿a qué se reduce? Pues aquí yo tengo algo como esto, a 2, 1, ¿cierto? Que multiplicará, en este caso de aquí, a menos 1 elevado a la 2 más 1, y por la determinante del menor de 2, ¿cierto? Eso es lo que yo tengo ahí. Bueno, yo puedo, para tal vez una manera más fácil de ver las cosas, si yo este menos uno más bien le pongo al frente, no pasa nada, ¿no es cierto? Si yo ordeno esto de acá y le tengo puesto como menos uno al cubo, ¿cierto? Luego multiplicarle por el A2, 1, luego pues por la determinante del menor 2, 1. Sí, me va a dar exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Bueno, entonces, si como yo les había dicho, la combinación de I más J es impar, me va a dar menos 1, caso contrario me va a dar 1 positivo, ¿no es cierto? Entonces esto de aquí, pues, me permite decir, ¿no es cierto?, que si estoy en una posición en la que I más J es impar, ¿no es cierto?, pues simplemente cambio de signo a lo que me salga a la derecha, ¿no es cierto? Caso contrario, no le cambio de signo. Eso es lo que me está diciendo ahí, ¿no? Impar o cambio de signo. Y simplemente, pues, así sea yo avance hacia la derecha en una fila o hacia abajo en una columna, pues voy intercambiando los signos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este caso que tengo yo aquí, justo desde acá, ¿no es cierto? Yo podría decir simplemente, solamente pongámoslo así, digamos que voy a avanzar por la segunda fila, por el segundo renglón, por este de acá, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces yo voy a tener que empiezo en 2-1. 2-1 es impar, ¿no es cierto? Entonces yo sé que voy a empezar cambiándole el signo al 2 que tengo ahí, ¿no es cierto? Recuerden, primero voy a poner el signo acá, ¿no es cierto? Sería menos 2 por la menor 2-1. Voy a poner de todas formas ahí, ¿no es cierto? Luego tendría más, claro, tengo un 0 que se ve fácil, ¿no? Pero bueno, voy a tener más 0 por la menor 2-2. Bien. Luego tendría menos, y así voy intercalando los signos, ¿no es cierto? Menos 0, la menor 2, 3, o la determinante de la menor 2, 3, y finalmente pues tendría yo más 0, porque acabo de llegar al 2, 4, que es par, ¿no es cierto? Por la determinante del menor 2, 4. Esta es la manera más fácil de acordarme de las cosas dentro de los signos. Entonces voy intercalando menos más, y de esa manera pues no me voy a perder. Vamos a ver qué es lo que pasaría, por ejemplo, voy a borrar esta parte de aquí. ¿Qué es lo que pasaría si voy a avanzar ahora por el primer renglón? Avanzar por el primer renglón simplemente para hacerle pues un poco más interesante. No sería la mejor decisión que yo tenga, ¿no es cierto? Entonces voy a empezar en 1, 1, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que voy a utilizar acá? Voy a utilizar, este es el 1, 1, 1, 2, 1, 3 y 1, 4.
La primera combinación de todas, que es el 1, 1, es par, ¿no es cierto? Entonces no debería cambiar el signo, nada. Entonces, lo que voy a tener acá es que la determinante debe, ¿no es cierto? Si avanzo, si expando el primer, según la expansión de cofactores por el primer renglón, ¿no es cierto? Voy a tener que, me va a decir que es más 2, ¿no es cierto? Por la menor 1, 1. ¿Cuál es la menor 1, 1? Eliminamos primer renglón y primera columna, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que me queda? Me queda esto de aquí. La determinante de ese menor, ¿no es cierto? Listo. Es menos 2. ¿Por qué? No es menos 2 porque estaba con el signo impar. No, estamos para... Ahora voy a avanzar por la primera... Creo que no aclaré eso bien. No, ahora voy a avanzar por la primera... Por el primer renglón. Bien, voy a avanzar por este renglón de acá. Sí. Si avanzo por ese renglón de ahí, la primera combinación IJ que tengo yo es 1, 1. ¿Sí? Y en 1, 1 eso es par. Sí, cuando avancé Ya. por el segundo renglón, estaba en 2, 1. Este sí era impar. Ahí sí tendría que ser menos 2. Sí, en el ejemplo que puse acá abajo. Ahora estoy avanzando por el primer renglón. Para que no haya confusión, voy a quitar esto de aquí. Voy a avanzar por el primer renglón ahora. Si avanzo por el primer renglón, empiezo pues con par, ¿no es cierto? Que es 1, 1. Y ahora sí voy cambiando los signos, ¿no es cierto? Bueno, luego sería menos 0, ya ni siquiera voy a hacer el esfuerzo de hacer eso de ahí, ¿no es cierto? Sé que se va a hacer 0 todo. Luego vendría el 8. El 8 nuevamente va a ser, como es 1, 3, esto de aquí va a ser nuevamente positivo, ¿sí? Más 8, ¿no es cierto? Y por la determinante del menor que corresponda. Es decir, si elimino esto, ¿sí o no? Si elimino esto, ¿qué menor me queda? 200, menos 10, 0,5, 100, menos 5 y menos 6. Correcto. Y finalmente, pues tendría el 3. Voy a acabar de recorrer ese primer renglón, ¿no es cierto? Y el 3 es 1, 4. Me tocaría el menos. Esto siempre voy más, menos, más, menos. Entonces, en vez de 3, tendría que ser menos 3, ¿no es cierto? Tendría que ser menos 3. Y por la determinante del menor que corresponda, voy a eliminar ahora de esta manera, ¿no es cierto? Y por lo tanto me queda 2, 0, 0, menos 10, 0, 10, 100, menos 5 y menos, perdón, este es más 3. 100 menos 5 más 3. Ya, entonces esa sería la expansión por el primer renglón, ¿cierto? Hicimos el primer renglón. Entonces, si quieren, ahora puedo utilizar yo paréntesis, corchetes, lo que sea, o hago las operaciones aparte. Hagamos de cuenta que voy a hacer todo ahí mismo, ¿de acuerdo? Bueno, el primero realmente está demasiado fácil. Tengo yo toda una fila de ceros. ¿Qué creen ustedes que pase cuando tengo yo que calcular el determinante de una matriz, en este caso una submatriz o menor, ¿no es cierto?, que tiene toda una fila o toda una columna llena de ceros? ¿A qué va a ser igual el determinante? A 0. Claro, a 0, ¿no es cierto? Porque yo podría hacer una expansión por cofactores de toda la fila o de toda la columna que está llena de ceros y me va a salir 0 más 0 y más 0. O sea, va a ser 0 esa determinante de ahí. Entonces, la primera parte realmente está muy fácil. Esto de aquí me va a dar un determinante que va a ser igual a 0. Claro, porque voy a hacer una expansión por ese de ahí, ¿no es cierto? Se va a tener 2 por 0 aquí, ¿sí? Que es la determinante de eso de ahí. Me había quedado menos 0, voy a poner menos 0 para que no nos perdamos, ¿no es cierto? Luego me tocaría con la parte del más 8, voy a tener más 8, ¿de acuerdo? Y sería por la determinante de ese de ahí, voy a abrir corchetes, que no es que esté multiplicando por una matriz, es corchetes, si quieren pongamos paréntesis en vez de corchetes, para que no exista ninguna confusión.
Sí, sería por la determinante de ese menor que tengo yo ahí, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente haría yo una expansión por cofactores. A veces es más fácil utilizar Sarrus y a veces es más fácil utilizar una expansión por cofactores. Sería más fácil hacer la expansión cuando justamente tengo identificado una fila o una columna que tiene muchos ceros, como sería en este caso, ¿no es cierto? Podría yo seleccionar esta fila de aquí que tiene dos ceros, donde la vida se va a hacer más fácil, ¿no es cierto? Si hago una expansión, por eso de ahí me va a quedar, ¿no es cierto? Nuevamente que va a ser, empiezo por el elemento 1, 1, que es el 2, tal como hicimos arriba, entonces tendría 2, ¿cierto? Por la determinante del menor, ¿no es cierto? Que me va a salir al eliminar eso y eso, ¿cierto? Voy a tener 0, 5, menos 5 y menos 6. Eso es lo que va a ocurrir. Luego tendría, como estoy expandiendo por esa misma fila, sería más 0, bueno, pongamos menos, yo sé que va a dar lo mismo, pero para que no haya confusión. Me tocaría menos 0, porque sería el 1, 2, ¿no es cierto? Por la menor que corresponda, ya no la voy a poner, porque se va a hacer 0 y más 0. Acabo de hacer, pues, una expansión, ¿no es cierto? Por toda la primera fila, ¿no? Eso es lo que acabo de hacer, por toda esta fila de acá. Eso es lo que acabo de hacer ahora, ¿cierto? Acabo de resolver esta determinante, hacer una ecuación por cofactores de este primer renglón, ¿no? ¿Ya? Ya sería toda la parte que corresponde a ese término. Y finalmente me faltaría pues este último pedazo, esto de aquí, el pedazo del menos 3, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer eso de ahí, igualmente tendría menos 3, ¿no es cierto? Si quieren voy a abrir nuevamente paréntesis para que seamos ordenados. Y una vez más, pues escogería yo el primer renglón, que es el fácil, ¿no es cierto? Que es el que tiene esto de aquí, para poder expandir. Entonces, proceder a expandir sería 2 positivo, ¿no es cierto? Porque es la posición 1, 1, que multiplica pues al menor correspondiente, menor que va a salir de cuando yo elimine esta fila y esta columna de acá, ¿no es cierto? Por lo tanto va a ser 0, 10, menos 5 y más 3. Y de igual manera sería menos 0 y más 0, ¿no es cierto? Eso es lo que va a ocurrir. Al final de cuentas voy a tener eso de ahí, de esa manera. ¿Ya? Entonces ahí sí está resuelto, digamos, esto de acá, al menos está planteado ya, ¿no es cierto? Hice una sola cosa con todo, donde tengo ahí mezclado, pues, ¿no es cierto?, la expansión de cofactores, no solamente de la matriz grande, sino de las submatrices, ¿no es cierto?, de los menores, para poder calcular las cosas. Entonces acá simplemente terminaría de hacer esto, le va a quedar, esto se hace 0, esto se hace 0, obviamente, ¿no es cierto? Okay. Entonces ya procedería con lo que me toca. Lo que me toca a mí en este momento, vámonos por ahí, sería pues 8, ¿no es cierto? Que multiplica a qué. Bueno, pues resolvamos esto de aquí, ¿no? Está fácil de resolver. La determinante de este pedacito de acá ya es una de 2 por 2. ¿A qué es igual esa determinante? ¿Quién me dice a cuánto vale esa determinante? ¿A qué es igual esa determinante? ¿Se puede No sé resolver? si 19, profe. ¿Perdón? 19, no sé si estoy bien. A ver, sería O sea, la parte de adentro, ¿no? la parte de adentro, 0 por 6 menos Menos 25. 5 por 20, ¿cierto? Me va a Aunque salir, no sería. Sí, sí. No, sí está bien, sí está bien. esta va a dar más 25, ¿estamos de acuerdo? Sí, ¿no es cierto? Me sale más 25, se cambia el signo. 5 por menos 5 es menos 25, se cambia el signo. Y eso obviamente lo multiplico por el 2 que está por acá, ¿no es cierto? Me va a dar 50. Tienen que ser ya rápidos para poder encontrar pues la determinante de una matriz de 2
por 2. Toda esta cosa ya como hacer eso es recontra fácil, ¿no es cierto? Cojo la una diagonal es positiva, la otra diagonal es negativa y se acaba el lío. Eso es lo que tengo que hacer. Bueno, y ahí sería menos 0 y más 0. Esa parte ya ni siquiera la voy a incluir, ¿no es cierto? Vamos tachando esto de acá. Toda esta parte de aquí sería, toda esta parte acá va a dar 50. Eso es lo que estoy diciendo yo. En un momento que multiplico por 2. ¿Sí? Y ahora vamos a la última parte. A ver, toda esta determinante de aquí. Voy a señalarla así. ¿A cuánto es igual esa determinante? ¿Ya? Igualmente, seamos rápidos. ¿Cuánto sale eso? 50 Cero. Ah, no, es Perdón. 20 ahí. ¿Cuánto sale? 50. 50, ¿de acuerdo? ¿No es cierto? Porque el 0 por 3 es 0, menos 5 por 10. ¿No es cierto? Menos 5 por 10 menos 50, pero con el menos de antes se hace positivo. Entonces se hace 50 positivo, con el 2 que tengo ahí se va a hacer 100, ¿no es cierto? Entonces esto me queda menos 3 que multiplica a 100. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene duda de eso de ahí? O sea, es esto, ¿no? Recuerden, la determinante, este pedacito de acá me sale 50. Sí, eso es lo que va a pasar ahí. Y más menos 0 y más 0. Es eso de ahí nada más. Entonces, esto de acá va a salir 400 menos 300, ¿no? Es decir, es 100. Me está diciendo aquí a la determinante y el resultado total es 100. Eso es lo que me está diciendo ahí. ¿Sí? Bueno, veamos si es verdad. Hagamos una expansión por cofactores de otra cosa. Escogí ahora el primer renglón, que no era el fácil, pero es que era más fácil de ilustrar cómo se resuelve, porque si tengo muchos ceros es demasiado fácil, ¿no es cierto? Y ya ni modo. Entonces, hagamos ahora por el segundo renglón. El segundo renglón está extremadamente fácil, ¿no es cierto? Sacamos el segundo renglón para ver si me sale nuevamente 100. Entonces ahora hagamos esto un poquito más rápido. Recuerden, todo esto está siendo grabado de todas formas. Así que luego pueden repetirse esto de aquí, ¿no es cierto? Voy a escoger ahora el segundo renglón. Si escojo el segundo renglón, que es, marquémosle así, el reste, ¿no es cierto? Si escojo ese renglón de ahí, voy a tener los elementos 2, 1, 2, 2, 2, 3 y 2, 4. Sí, estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Entonces empiezo con impar. 2 más 1 es 3, ¿cierto? Entonces empezaría yo como que cambio signo, no cambio, cambio signo, no cambio, ¿cierto? Menos más, así, etcétera. Eso es lo que yo voy a tener. Como está grabado, igual no pasa nada si es que borro eso de aquí. Si conservo eso de acá, luego me empiezo a perder un poco porque tengo que estar regresando cada vez a ver qué es lo que escribí. Entonces, me parece más fácil si tengo la pizarra así. A veces juego que la pizarra es infinita y empieza a tener demasiados números ahí en la pizarra y se debe pasar que todos nos confundimos. Bueno, listo, entonces vamos a hacer ahora la expansión por el segundo renglón, ¿no es cierto? Entonces está fácil. Comenzaría con menos 2, ya habíamos aclarado esto antes, ¿no es cierto? Menos 2, voy a abrir paréntesis, ¿de acuerdo? Multiplicado por la determinante del menor que corresponda. Entonces quiere decir que yo cogí y eliminé esto, ¿no es cierto? Sí, y ese porque es menos 2, porque tengo la posición 2, 1, ¿no es cierto? Que es impar. Eso es lo que pasa, por eso está el menos 2 ahí, ¿no? Ya, entonces sería multiplicado, ¿no es cierto? Por el determinante que tengo ahí, vamos haciendo por partes. Ya, luego podemos expandir esto de una manera más interesante, ya. Sería por el determinante, ¿no es cierto? Del menor que tengo ahí. Entonces, por favor, incluirán también lo que está arriba, ¿no? Es 0,83. 0,15 menos 5, 3, menos 6. ¿Sí? Y obviamente voy a tener más 0, menos 0 y más 0, ¿cierto? ¿Sí? Ya, escribamos para que entiendan de dónde salió eso. Esa es la expansión por el segundo renglón.
¿no es cierto? Estamos de acuerdo. Ya, listo. Bueno, ahora continuemos. Ahora hay que resolver este determinante de aquí. Voy nuevamente a utilizar cofactores. Para este determinante, para calcular el determinante de esta submatriz de acá, me refiero al menor que tengo ahí, ¿cuál fila o cuál columna es la más fácil? ¿Cuál tengo que seleccionar? La segunda. ¿Segunda qué? ¿Fila, columna? No entiendo. Fila. La segunda fila es la más fácil, la que tiene 0, 10 y 5. ¿Alguien tiene alguna mejor propuesta? Primera columna. Primera Primera columna. columna. La Cierto. primera Es la que tiene mayor columna, cantidad de todo. ceros, ¿no? Entonces, esta es la que tiene mayor cantidad de ceros. Creo que esa es la más fácil. Si alguien quiere seleccionar por la segunda fila, está bien, ¿ya? Pero bueno, creo que esa es la más fácil. Bueno, entonces, sería 2. Ahora sí voy a abrir paréntesis para que se entienda. Y ahora sí voy a hacer, pues voy a resolver ese determinante haciendo una expansión por la primera columna. Entonces, no voy a poner los primeros ceros, ¿no? Eh, si hago por la primera columna, tengo los elementos. ¿Qué elementos tengo? Tengo el elemento. Vamos poniéndolo con todo acá para que entendamos de dónde sale, ¿no es cierto? Si hago por la primera columna, perdón, el primer elemento es el 1, 1, el segundo es el 2, 1 y el tercero es el 3, 1. ¿No es cierto? Esas son las combinaciones IJ. Esos son los índices de los elementos de la primera columna, ¿no es cierto? 1, 1, 2, 1 y 3, 1. Se empieza por par, por lo tanto se empieza con positivo, ¿no es cierto? Sin cambiar el signo. ¿De acuerdo? Entonces, en teoría voy a tener pues 0, ¿no es cierto? Que multiplica a su menor. Ya no voy a poner eso. Luego tendría menos 0, que multiplica igualmente al determinante de su menor, perdón. Y finalmente voy a tener, pues, con positivo, ¿no es cierto? El último, el 3, 1. No quiere decir que el menos 5 se convierte en más 5, ¿no es cierto? No quiere decir que antes del menos 5 tengo un más, por lo tanto no cambia de signo. Eso es lo que quiere decir que tengo ahí positivo, ¿no es cierto? Si tuviera un menos, tuviera que cambiar el signo y en vez de menos 5 tendría más 5. Entonces aquí no cambia de signo por el hecho de que esto es 1, estoy en esa posición, ¿cierto? Y bueno, sería ahora sí por el determinante de su menor. ¿De qué menor? Tengo que eliminar esto y tengo que eliminar esto, ¿no es cierto? Eso es lo que tengo que eliminar. Ese es el que corresponde. Por lo tanto, sería 8, 3, 10 y 5. ¿Ya? Listo, ya no necesito ningún otro más. Ya, entonces tengo eso de ahí, ¿no es cierto? Y ahora sí, pues solamente me faltaría ir resolviendo estas partes de acá. A ver, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual el determinante de eso de ahí? Y ahora sí tiene que decirme rapidísimo. ¿Cuánto es ese determinante? 10. Perfecto. Y eso, ¿cierto? Es 40 menos 30, ¿cierto? Por si queda alguna duda, es 8 por 5 menos 10 por 3. Eso es lo que va a pasar, ¿no es cierto? 8 por 5 menos 10 por 3. Y eso de ahí pues me va a dar un 10. ¿Ya? Entonces eso de ahí me va a dar 10, tal cual. Y que se va a multiplicar por el menos 5, ¿no es cierto? Bueno, por lo tanto esto de aquí se ha reducido a 2. Ya no voy a poner los ceros. ¿Sí? El 0 que multiplica a menos 5 y que multiplica a 10. Ya, eh, verán ustedes cómo quieran pues colocarlo, ¿no? Yo estoy poniendo así pasito a pasito para que no se equivoquen, porque donde podemos meter la pata acá, digámoslo así, es justamente en los signos, ¿no es cierto? Y me parece que en algún lugar casi me equivoco y recuerden que el 2 es menos 2, ¿no es cierto? Vengo de acá. Entonces estaba yendo a equivocarme del signo yo. Ya no se olvidarán de poner ese menos desde ahí. Ya, entonces, realmente es menos 2 que multiplica menos 5 por 10, lo cual me va a dar 100 positivo, ¿no es cierto?
Y nuevamente he obtenido el determinante que es igual a 100. Y obviamente es más fácil por el hecho de que escogimos sabiamente pues una fila que está llena de ceros. Fue más rápido que lo que hicimos antes, ¿no es cierto? ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto de acá? Bueno, asumiré, No, profe. ya, asumiré que sí entendieron. Ahora vamos a coger, por ejemplo, vamos a coger ahora la tercera fila, solamente para que siga quedando bien entendido, ¿ya? Vamos a coger ahora el tercer renglón. Profe, ¿cómo se llama este método? Expansión por cofactores. Lo que vimos la última clase. Acá ahora la estamos haciendo con matrices de 4x4. Yo sí les dejé en trabajo en clase para que hagan una de 4x4, pero no sé qué tan difícil les resultó o no. Pues quería que quede claro, ¿sí? Porque, claro, yo hice los ejercicios con puras matrices de 3x3 y luego les puse para el trabajo de clase, en clase una de 4x4. Si bien aumenté ceros por ahí, pero no estaba seguro si es que en realidad habían entendido bien. Bueno, entonces ahora haremos esta expansión con esta fila de aquí, ¿cierto? Quiero que en esta clase queden hechos los expertos en calcular las determinantes porque ya desde la siguiente, pues, vamos a obtener la inversa, que simplemente es multiplicar, bueno, es dividir realmente, pues, esa matriz adjunta que había yo mencionado al inicio de la clase, que es la transpuesta de la matriz de cofactores. Eso lo vamos a ver ya en la siguiente clase, ¿no? Y dividido por el determinante, saco fácilmente la inversa, que sabes es medio complicada de sacar, ¿no? Al menos demorada. Bueno, listo, entonces ahora vamos a hacer una expansión con este renglón de acá, ¿ya? Entonces, vamos poniendo las cosas. Sería, yo recomiendo, ¿no es cierto? Primero ubiquemos en qué posición estoy. ¿Cómo son esos elementos de ahí? ¿Cuál es la combinación IJ de esos elementos? ¿No es cierto? Podría ser tercera fila, primera columna, tercera fila, segunda, tercera fila, tercera y tercera fila, cuarta columna. Ya, entonces comienzo con par. Comienzo sin cambiar el signo, ¿no es cierto? ¿Sí? 3 más 1 es 4. Ya, sin cambiar el signo. Eso es lo que quiere decir que sea negativo o que sea impar, que no cambie el signo. O sea, si va a ser menos 10, no tengo que cambiar el signo en menos 10, ¿no es cierto? Ya, entonces ahora puedo poner que el determinante, ¿no es cierto?, de B va a ser igual a menos 10, ¿de acuerdo? Por la determinante de su menor. Ya, ¿cuál es la determinante de, cuál es el menor de este primeramente? Recuerden, tengo que tachar la fila y la columna donde está localizado, pues, ¿no es cierto?, el menos 10, y luego de eso de ahí, pues, me va a quedar una submatriz, que es la que ustedes ven ahí, que no está tachada, ¿no es cierto? Y siempre vamos a tener, pues, la suerte de que muy probablemente tengamos, pues, un montón de ceros por algún lado. Ya, entonces ese es con respecto al menos 10, ¿no es cierto? ¿Ya? Hemos hecho el menos 10. Ahora me toca, recuerden que estoy expandiendo la tercera fila, ¿no es cierto? Me toca este 0, ni siquiera lo voy a incluir ya. Me toca ahora este 10 de aquí, ¿no es cierto? Se encuentra en la posición 3, 3. Nuevamente es par, lo que quiere decir que no le voy a cambiar el signo. Se queda como más 10 positivo, ¿no es cierto? Sería más 10 multiplicado pues por la determinante del menor que corresponda. Nuevamente tacho la fila y la columna que incluyen ese 10, ¿no es cierto? Eso es lo que siempre hacemos. Y se va a formar esa submatriz que vemos ahí. Sería 2, 0, 3, 2, 0, 100, menos 5 y menos 6. Cualquier duda que tengan, pues, si por ahí me equivoco en un signo, pues, estén también ustedes haciendo igual conmigo. Ya, entonces, ahora me faltaría simplemente el último, ¿no es cierto? Ya, entonces ahora me faltaría simplemente este de acá. Ya,
Entonces sería de colocar, ¿sí o no? ¿Este de aquí cambia de signo o no cambia de signo? Muchachos, ¿cambia de signo o no cambia de signo? Sí, profe. Sí, sí Claro, cambia. obvio, entonces 3 más 4, 7 es impar, tiene que cambiar de signo. Por lo tanto, aquí voy a tener un menos 5. Tengo un menos 5, listo. Y apareció acá un recordatorio. Ya. Menos 5 y por el menor, por la determinante del menor que corresponde. Entonces, obviamente, tacho, ¿no es cierto? La fila y la columna que corresponde y me va a quedar una submatriz que es el menor, ¿no es cierto? Que es justamente la que tengo aquí. ¿Ya? Esa de ahí. Listo, entonces, esta viene a ser, obviamente, es mucho más corto si escogemos sabiamente la fila adecuada para hacer la expansión, ¿no es cierto? Pero ahora estamos probando justamente para que quede bien claro, ¿no es cierto? Ya, entonces, me va a quedar, ¿no es cierto? Esto es igual, ya lo pondré aquí mismo, creo que sí me cabe. Ya, todo esto de acá, todo eso de acá, a que es igual. No puedo pasarlo a ningún otro lado, la verdad. Todo esto de acá, a que es igual, ya. Resolvamos primero, resolvamos esta parte de aquí, ¿cierto? ¿A qué es igual todo eso de ahí? ¿Quién me dice rápidamente ya? A 0, profe. Cero, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el determinante que me está pidiendo calcular ahí, ¿no es cierto? Es el determinante de una matriz que tiene una fila llena de ceros. Ya vimos que si hay una fila que está llena de ceros o una columna llena de ceros, el determinante me va a salir cero, porque si hago una expansión por cofactores de esa fila, todo se va a hacer cero, ¿no es cierto? Entonces, rápidamente, todo ese determinante de ahí es cero, que me multiplicado por menos 10 y hace cero. Así que fácil, eso ya se fue rápidamente. Vamos ahora con este de acá. Vamos ahora con este de acá, ¿ya? Ya, entonces, hagámoslo suave. ¿Cuál es, primeramente, para poder calcular esa determinante, cuál es la fila o cuál es el renglón que yo debería tomar? ¿Cuál me sugieren ustedes? La fila. La segunda fila, ¿no es cierto? La segunda fila tiene dos ceros ahí, tal cual. Vamos a tomar la segunda fila, el segundo renglón, como que llamar, ¿no es cierto? Es decir, este de aquí. Entonces voy a tener, ¿no es cierto?, 10 que multiplica a, y ahora voy a escribir pues la expansión por cofactores de esa de ahí. Entonces sería, primeramente, segunda fila. Los elementos de esa segunda fila van a ser, voy a anotarlos por acá al lado, el 2,1, el 2,2 y el 2,3. Empiezo por el 2,1, que ese 2 está en el 2,1. Es impar. Por lo tanto, sí tengo que cambiarle de signo a ese 2 de ahí, ¿no es cierto? Va a tener que ser un menos 2. Menos 2. Recuerden que estoy haciendo una expansión por cofactores del segundo renglón de esa submatriz, ¿no es cierto? Sería menos 2 que multiplica a la determinante del menor. El menor, ¿de dónde saco ese menor? Tengo que eliminar esto y esto, ¿no es cierto? Por lo tanto, va a ser 0, 3, menos 5 y menos 6. ¿Ya? Y va a ser más 0 y menos 0. Y ahí va a acabar de la expansión por cofactores de esa fila de ahí, ¿no es cierto? Menos 2 que multiplica la determinante del menor que está ahí, y sería más 0 y etcétera, ¿no es cierto? Entonces toda esta parte de ahí pues es igual a eso, ¿no es cierto? Más. Entonces simplemente acabo ya pues de calcular esto, ¿no es cierto? Y acabo de calcular esto. Eso es lo que tengo ahí. ¿Ya? Me está faltando ahora este de acá, ¿cierto? Bien. Profe, una pregunta. Sí.
En la primera, en la del -10, ¿no es positivo el 10? Eso me está confundiendo. ¿Cómo le hizo ahí? Es lo único que me confunde. Bueno, ¿No es solamente positivo? vean la combinación IJ nada más y ya. Vean si tienen que cambiar de signo o no. ¿Cuándo cambian de signo? Cuando I más J es impar, ¿no es cierto? Ahí cambian de Sí, signo. en el medio 10, en el -10, no, es en la tercera fila, cuarta, Ay, a ver, primera a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, hay algo hecho 4. mal. Algo he hecho mal yo ahí. A ver, pero ¿qué pasó ahí? Estoy en... Positivo. Sí, a ver. ¿Dónde es que? ¿Por qué está pues, ahí puesto menos en verdad? A ver, era una expansión a tercera fila. Primeramente tengo 3-1. 3-1 es par, no debo cambiar de signo. Claro, sería 4. Claro, sería 4. Tengo... Pero, profe, solo al final no alteren nada, pues. No, pero no es correcto. Sería, a ver, 0,83,000 menos 5,3 menos 6. Tienes razón, ahí es positivo, ¿ah? No, Porque profe, porque en la matriz anterior es -10. Sí, profe, la matriz sí, principal estaba a -10 menos y como 10. era positivo no cambié el signo. Ay, ay, ay. Oh, era -10. Ah, es que como estaba tachado, no le vi A el ver, menos. hay una marca ahí. Voy a quitar la línea a ver qué ha sido. Menos ha sido. Entonces tiene razón. Sí, sí, tiene razón Sí, usted. había una ilusión óptica y por suerte ustedes estaban pilas ahí, porque yo ya estaba yendo a cambiar este signo ahí. Justo había una ilusión óptica ahí. Ha sido menos 10. Ya, correcto, correcto. Disculpe, profe. No, no, nada. Estarán pilas ahí para ver si en realidad se nos va alguna cosa. A ver si ha sido menos, ya, si estamos bien. Si es menos 10, ya. Y luego quedaba el 0, correcto. Ajá, y luego tengo el 10 positivo. Sí, estamos bien, porque ya. Y luego sí sería el menos 5 negativo. Ya, estamos bien, estamos bien. Perfecto. Ahora vamos con esta última parte de acá, ¿cierto? Bueno, me está faltando resolverle este de aquí. Ya. Ahora sí. Sería, voy a poner igual así. Perdón, sería menos 5 igual, ¿cierto? Que multiplica a la determinante de lo que tengo adentro. Nuevamente pregunto, ¿qué renglón o qué columna es la que yo debería coger para hacer la expansión? Segunda. Segunda Segundo. fila. Díganme fila para que sepa qué significa. Así es, ¿cierto? Justamente, pues, esa es la que está más fácil. Esta de aquí, porque es la que más ceros tiene, ¿cierto? Perfectísimo. Entonces vamos a hacer una expansión por cofactores de eso de ahí. El 2, el 0 y el 0. Tenemos que decidir los signos, ¿no es cierto? Las posiciones de eso de ahí, como es segunda fila, van a ser, ¿no es cierto? 2, 1, 2, 2 y 2, 3. Si empiezo en impar, es un impar, tengo que cambiar de signo. Entonces, no va a ser 2, va a ser menos 2, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Y luego sería pues más 0 y menos 0, que no los voy a poner. Ya, menos 2 que multiplica a la determinante de su menor. Ya, para poder hallar ese menor de ahí, tengo que eliminar esto y tengo que eliminar esto de aquí. Me va a quedar 0, 8, menos 5 y 3. Más 0, menos 0. Ya, vamos a ver a qué me da eso de ahí. Calculemos rápidamente, hay que sumar luego estos dos de acá, ¿no es cierto? Tanto la parte de arriba como la de abajo. Ya, acá me da igual este determinante de aquí. ¿Cuánto me sale eso? 15. 15 positivos, tal cual, ¿no es cierto? ¿Sí? 0 por menos 6 es 0 y sería menos 5 por 3. Se va a hacer más 15. Entonces, realmente acá voy a tener yo 10. Pongámoslo con el otro color. 10 que multiplica a menos 2 y que multiplica a más 15. ¿Sí? Eso es lo que tengo yo ahí. ¿Ya? Y el de abajo, aquí es igual, pues, este determinante de aquí, igualmente, si me lo pueden decir rápidamente, aunque es igual a eso.
40. 40 positivo, tal cual, ¿no es cierto? Es 0 por 3 menos 5 por 8. Entonces hace más 40. Y acá tengo menos 5 que multiplica a menos 2 y que multiplica a más 40. Ya. Bueno, y pasamos esto limpio, ¿no es cierto? Me queda todo esto de acá. Esperen que mi internet se puso un poquito lento. Ya. Todo eso de ahí se me va a hacer igual a menos 300. ¿No es cierto? Y todo esto de acá se me hace positivo más 400, ¿no es cierto? Lo cual me dice nuevamente que el determinante de esta matriz B es 100. Entonces siempre llegamos a la misma solución, ¿no es cierto? Es así de simple. Simplemente hay que hacerlo suave. Si yo pusiera una matriz de 5 por 5, el método es el mismo. Recuerden que de 4 en adelante puedo utilizar la expansión por cofactores. Bueno, realmente para cualquier dimensión, ¿no? Sí. De cualquier dimensión como ustedes quieran. Sino que, claro, hacerlo por 2 realmente no tendría sentido porque es mucho más fácil simplemente coger las dos diagonales y ya. Para el caso de una de 3 por 3, pues depende. A veces es más fácil Sarus, o a veces, si tengo muchos ceros, es más fácil hacer una expansión por cofactores. Pero el hecho es que de 4 en Tengo adelante... una pregunta. Sí, Por ejemplo, en la parte que está menos 5 y está la matriz de 3 por 3 o la determinante de 3 por 3, ¿sí hay cómo utilizar por el método que habíamos aprendido primero de determinantes? sí, ¿O es Sarus con las tenemos? diagonales, sí, sí pueden hacerlo. Sí, Ujú. ya, gracias. Sí, donde cogíamos y copiábamos las 2 columnas a la derecha o las 2 filas poníamos abajo y luego todas las diagonales, ¿no es cierto?, que avanzan de la esquina superior izquierda, digamos, serían positivas y restaríamos de las otras diagonales que van en el otro sentido. Sí, eso es Sarus, ¿no es cierto? Entonces, sí, ustedes escogen. Si no, les decía justamente el reto que tengo una de 3 por 3, tengo yo la Ya, decisión de utilizar bien Sarus o de utilizar expansión por cofactores. Entonces, a veces es más fácil lo uno que el otro. Si tengo muchos ceros, una expansión por cofactores es más fácil. Si no es así, pues Sarus es más fácil. Y cuando tengo matrices cuadradas de 4 en adelante en dimensión, pues ya no tengo otra salida más, porque Sarus ya no vale. Tengo que utilizar sí o sí expansión por cofactores. Tal cual. Bueno, creo que se van a convencer de que si sigo yo utilizando más combinaciones, pues va a seguir resultando esto de acá, ¿no es cierto? ¿O quiere que haga una más? Creo que hasta ahí estamos ya bien, tal vez. Sí, profe. Ya. Bueno, hay otra más que está fácil de hacer, ¿no? Es esa de acá, si quisieran. Esta no hemos hecho. Y porque es una sola, ¿no? Entonces, igual está fácil. Y igual sería un chiste hacer eso de ahí, ¿no es cierto? Les digo, en el caso, tiene que seguirme saliendo los 100 y ya creo que queda completamente entendido de que este mecanismo pues va a ser igual, haga lo que yo haga, ¿no es cierto? No creo que haga falta que sigamos haciendo. Les voy a poner igual con todo un trabajo en clase, ahora para que sigan repasando. Pues solamente la aclaración acá sería, como es segunda columna, acuérdense que yo estaría empezando fila 1, columna 2, fila 2, columna 2, fila, perdón, sí, fila 2, columna 2, fila 3, columna 2 y fila 4, columna 2, ¿sí? Solamente tengan cuidado en los signos. Entonces aquí empiezo yo con negativo, negativo, positivo, negativo, positivo, ¿cierto? Entonces el menos 5 que tengo ahí va a ser positivo, o sea, no cambia de signo, eso quiere decir que es positivo, ¿no es cierto? Si el rato que yo hago la expansión por cofactores de esto de acá, ¿no es cierto? Bueno, este es 0, este es 0, este es 0, y tendría el menos 5,
Como se encuentra en la posición 4, 2 no cambia de signo y por lo tanto voy a tener directamente menos 5 que multiplica a la determinante del menos que corresponda, ¿no es cierto? Ese menor sería, cuando yo tacho esto, me va a salir 2, 8, 3, 2, 0, 0, menos 10, 10 y 5. Que está igual fácil porque tengo yo esta de acá, ¿no es cierto? Y por lo tanto me queda menos 5 que multiplica a, si hago una expansión por cofactores de ahí, nuevamente presten atención a los signos, ¿no es cierto? Cuando yo hago una expansión por esa segunda fila, empiezo yo en segunda fila, primera columna, segunda fila, segunda columna y segunda fila, tercera columna. Por lo tanto, ese 2 de ahí, ¿no es cierto? Fíjense cómo están los signos. Menos más menos tendría que ir cambiado de signo. Entonces tendría yo un menos 2 que multiplica a la determinante de su menor. Nuevamente sería de deshacernos de estas de aquí, ¿no es cierto? Y tendríamos 8, 3, 10, 5. ¿Sí? Tendríamos eso de ahí. Y finalmente pues ya voy a borrar esto de acá para que no haya confusión. Y finalmente, pues, sería ya resolver eso de ahí. Ustedes saben que resolver, pues, esa determinante ya es bastante fácil. Sería simplemente 8 por 5 menos 10 por 3. ¿No es cierto? Eso va a dar 40 menos 30, es decir, me va a dar 10. Y lo que tengo ahí es nuevamente, pues, el 100 positivo.